Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos visitan en el canal de Escuela de Misticismo Hebreo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, amigos, una charla muy especial, muy importante y que ya ha sido ya muy recurrente porque estamos entrando, ¿cierto?, a ciertos temas muy profundos, muy esotéricos y que sería necesario poder tener una serie de charlas, bastante yo creo, donde nos vamos a concentrar en conocer y comprender el manual del creador que nos regaló para que nosotros lo pudiéramos conocer. ¿Ya? Ahí esta charla surge debido a la clase que tuvimos del curso em, Introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo y del misticismo. Entonces surgió muchas preguntas de nuestros amigos que nos preguntaron cómo al estudiar, ¿cierto? Acerca de los Beit Midrash, lo que se estudia originalmente como la raíz o la base de la misma Kabbalah es precisamente la Torah, ¿ya? Entonces, hay mucha confusión en saber o definir qué es la Torah porque la mayoría de las personas lo asocian obviamente con la Biblia, ¿ya? Y de cierta manera no está mal, pero tampoco es la respuesta correcta, ¿ya? Y en esta charla de introducción vamos a empezar, yo creo que van a ser varias, de poder orientar y de guiar un poquito a nuestros amigos para que puedan definir los conceptos originales para poder tener una mayor claridad a la hora de estudiar el libro sagrado. ¿Ya? Hay grandes diferencias en decir la Biblia, ¿ya? Que no estoy diciendo que esté mal, ¿ya? Pero no es lo definitivo. Ya, por favor, no malinterpreten esto. Cuando nosotros nos referimos a la Sagrada Torá, a la Torá, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la palabra del Eterno. Ya, esto tiene que quedar súper claro, es la palabra del Eterno. ¿Ya? ¿Cuál es esa palabra? La palabra que fue entregada en el monte Sinaí. ¿Ya? Esto, amigos, por favor, esto que quede súper claro, porque hay grandes confusiones en decir que lo que le entregó el Eterno a Moisés fue la Biblia. ¿Ya? Lo que nosotros estamos intentando es poder ordenar un poco todas las definiciones y los conceptos porque se mezclan, ya se mezclan en decir Torah, Santa Biblia, qué versión de la Biblia tengo que leer, qué versión de la Torah es la mejor. Y por lo general hay grandes confusiones en poder decir qué Biblia me compro, qué es realmente la Torah, es la ley de Dios, se refiere solamente a la ley de Dios como algo estricto, duro, como una especie de régimen, como una especie de dictadura. ¿Es así realmente la escritura? Cuando nosotros nos referimos a la Torá, ¿me estoy refiriendo a una ley? ¿A la ley? La gente puede decir, sí, la Torá tiene leyes, pero un momento, ¿está basada en solamente ley? La pregunta es, según el planteamiento que el Eterno le entrega en el monte Sinaí a Moisés, ¿cierto? Fue en un principio entregada de manera oral, ¿cierto? Verbal. Y después, nosotros, como lo vamos a ver en esta charla, es cuando el Eterno le dice a Moisés, sube, porque yo te voy a entregar las tablas, que en hebreo se dice lujot. ¿Bien? Ahora, la pregunta, ¿qué fue lo que le entregó realmente? ¿Le entregó una Biblia empastada? Una versión Reina Valera 1960 sin desmerecer las versiones ni las revisiones de los traductores, de los intérpretes. No me malinterprete. Sino que estamos diciendo, ¿es la misma? ¿Ya? Muchas veces
pareciera que fuera simple, pero muchos creyentes, y sobre todo de las religiones, piensan que la versión de la Biblia que tienen en sus manos y que probablemente les costó mucho obtenerla, es la versión directa del Sinaí. Eso es lo que piensan algunos. Creen que la Biblia ha tenido un proceso muy corto en decir, no, la Biblia Reina Valera 1960 o la 1995 o la 1909 viene directamente del Sinaí. Los traductores la sacaron del hebreo, del arameo, y de pronto ya ahora la tengo empastada. ¿Es así realmente? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en poder decir qué es realmente y todo el proceso que tuvo que tener la escritura. Perdón. Con esto, amigos, no estamos para nada poniendo en contra a la gente que se ha dedicado toda la vida a estudiar quizás la Biblia y pensar que la Reina Valera o la versión que tenga es la única versión original y que esa es sagrada y que está castellanizada y que todas las demás lenguas están mal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, amigos? Porque por lo general las personas que tienen una religión, tienen su Biblia y empiezan a hacer comparaciones. Empiezan a decir, mira, aquí dice de esta forma y aquí en tu Biblia dice de esta otra forma. Por lo tanto, mi Biblia es la Biblia original, la mía, la que tengo yo. Mi Biblia evangélica es la original y la Biblia de Testigo de Jehová es la falsa, dicen algunos. ¿Por qué? Porque dicen cosas distintas. Pero si tomamos todas esas versiones y la contrarrestamos o la transparentamos con el original hebreo, ¿dirá lo mismo? ¿Dice lo mismo? Yo les digo de plano, no. No dice lo mismo. Muchas veces la intencionalidad que le dieron los intérpretes no es fielmente apegada a lo que dice realmente en hebreo. Por eso que alguien puede decir, pero, o sea, mi versión hebrea es la original. Ahí entraríamos a otro tema de poder evaluar y de poder decir qué versión del hebreo es la versión correcta. Porque hay una versión que es la versión masoreta o masorética y que esa versión también está un poco centrifugada. Entonces, pero antes de entrar a esos temas, alguien puede decir, no, yo no estoy interesado en saber, yo para mí la Biblia es la palabra de Dios y punto. Perfecto. Para usted es la palabra de Dios, para mí también lo es. Como es la palabra de Dios, como lo decíamos en el curso de introducción a la historia de la Kabbalah y del misticismo, muchas veces nosotros cuando compramos un electrodoméstico, viene con un instructivo, viene con un manual. En ese manual hay una versión muy reducida de lo que uno tiene que hacer como usuario, ¿ya? Pero ese objeto, esa máquina o ese electrodoméstico viene con un número de serie, viene con un part number, viene con unos códigos que solamente la parte técnica, la parte de la ingeniería, sabe qué modelo, en qué año, qué versión del electrodoméstico se diseñó para tal producto y a qué país también se destinó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese electrodoméstico se echa a perder, lo envían al servicio técnico. El servicio técnico tiene un manual o manuales que son los manuales de servicio. El manual de mantención de servicio. ¿Cómo le llaman algunos? El manual de utilidad o del técnico o del ingeniero. Donde hay datos, atención, donde hay configuraciones que el usuario común y corriente no conoce y que solamente lo conoce un técnico o un ingeniero o un arquitecto en infraestructura electrónica o informática. Bien, esos conocimientos de reparación ya a niveles más profundos no los maneja el usuario, los maneja el técnico, el ingeniero o el arquitecto de la estructura ya
a niveles macro. Entonces, acá vamos a separar como metáfora que está un pueblo, el pueblo hebreo, que son los conocedores de este manual del servicio técnico, el manual del electrodoméstico, donde está escrito en un lenguaje para gente técnica, para ingenieros, para arquitectos de infraestructura, por así decirlo, y que está todo el circuito, toda la parte electrónica, la parte mecánica del electrodoméstico, y que ese lenguaje para reparar este objeto o este producto, por así decirlo, lo maneja solamente ellos, y ellos conocen cómo poder arreglar y cómo reparar el producto. Por otro lado, las versiones que nosotros tenemos de la Biblia es para nosotros lo que se puede comprender como un usuario común y corriente. ¿Ya? Yo sé que algunos pueden decir, no, hermano, amigo, la Torá es una sola, la Biblia es una sola. Sí, es una. Pero que hay diferentes revisiones, hay diferentes versiones, hay diferentes traducciones, sí, es un hecho. Porque fue traducida, fue interpretada, fue revisada para adaptarla a las culturas que no eran precisamente la cultura hebrea. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, yo con mi Biblia me quedo feliz, perfecto, quédese con su Biblia muy feliz, estúdiela, ámela, guárdela, léala, estúdiela, ningún problema, amigo, ningún problema. Acá lo que intentamos poder compartir es el lenguaje técnico, el lenguaje del ingeniero, el lenguaje del arquitecto de infraestructura electrónica, circuito, robótica, como quiera llamarle. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la Torá. ¿Ya? Entonces, amigos, para que ustedes no se confundan, y esto también, esta charla es para que ustedes sepan que la palabra de Dios es de una forma simple, pero también es muy profunda, que solamente un grupo de personas puede llegar a comprender una parte ínfima de este manual de servicio de la vida. Entonces, todas las versiones de la Biblia que probablemente tengamos, ya sea en español, en inglés, en chino mandarín, todas esas versiones son como un estilo de manual de usuario. Lo básico, lo necesario para que pueda operar en el ámbito del electrodoméstico que le acabo de mencionar. Por lo tanto, la Biblia que usted tiene, la Biblia que yo tengo castellanizada, revisada, no es toda la información que comprende la original. ¿Ya? Entonces, no se haga mala sangre, no se complique, porque la materia que nosotros estamos estudiando ahora es para ir un poquito más allá del manual del usuario normal. ¿Ya? Si usted siente que hasta aquí dice, no, yo no quiero saber más allá porque no me quiero complicar la vida, perfecto, no se la complique. Siga estudiando, lea la Biblia, no hay ningún problema. Guarde los mandamientos como dice que hay que hacerlo. Pero aquí, para otro grupo de personas que buscamos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que toda la escritura tiene códigos, tiene números, tiene simbología, tiene métodos, formas para poder descubrir qué hay más escondido dentro de ella. Y esto a mí me ocurrió hace muchos años cuando era adolescente, que yo sabía que la Biblia escondía algo, pero no sabía qué. En esos años no existía el YouTube, no existía el Internet, no existía las redes sociales, no existía la modernidad computacional así accesible como la tenemos hoy día. En mis tiempos había que ir a las bibliotecas, buscar referencias, buscar libros, editores, investigadores que hablaban un poquito acerca de estos misterios de la Biblia, y que ahora, gracias a la tecnología y la informática y la robótica incluso,
podemos sacar mucha más información a la escritura a través de ciertos métodos y técnicas que sirven para incluso predecir el futuro. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Biblia, ¿ya? Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de una palabra que ustedes mismos la pueden buscar en Google y les va a salir el mismo significado. La palabra Biblia, a diferencia de la Torá, los conceptos son bastante distintos, que pueden unirse, sí, no hay ningún problema, pero son distintos. ¿Que pueden compatibilizar? Sí, pueden compatibilizar, pero son distintas. Por ejemplo, la palabra Biblia viene del latín, como ustedes lo pueden leer por ahí, viene de la palabra Biblia, que significa como libros o biblioteca, que pasó al griego y significa como mini o pequeña biblioteca. Muchos libros, Biblia, de ahí viene la palabra biblioteca. Entonces, cuando nosotros hablamos de Biblia, estamos refiriéndonos a la cantidad de libros que contiene la escritura. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la Biblia, por lo general siempre se asocia a la ciudad de Biblos, ¿ya? Que por lo general es una ciudad donde se fabricaba el papiro. Eso es la información que hasta ahora podemos tener a través de la información de libros, de investigadores, de la red social, de internet, que ahora es fácil buscar, decir, busque Biblos. Entonces en Biblos va a aparecer una ciudad que se trabajaba mucho el tema del pergamino y que actualmente está en el país del Líbano, que eso está al norte de Israel. Entonces cuando nosotros hacemos ese tipo de búsqueda, nos vamos a dar cuenta que Biblos, como piensan algunos, fue esta ciudad donde Fenicia, donde llegaba todo tipo de información y que era fácil poder pasarla al papiro para su conservación. ¿Ya? Hay muchas teorías, es muy linda la historia. Con esta serie de charlas probablemente también empecemos a estudiar esos temas. ¿Ya? No tengo ningún problema en poder hacer como, con la ayuda del creador, poder hacer unos pequeños tips sobre ese tipo de proceso. ¿Ya? Pero cuando nos referimos a la Torá, estamos hablando de un poco más allá. ¿Ya? Entonces, amigos, por favor pongan mucha atención. ¿Por qué se debió estas charlas? Porque van a ser varias. Porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo estudio la Torá? ¿Cómo la estudio? ¿Por dónde empiezo? Sabemos, dentro de la teología, por ejemplo, cristiana, que por lo general cuando compran una Biblia viene en las partes de atrás, ¿cierto? Viene todo un programa de cómo estudiar la Biblia completa durante un año. Y ahí todos los días bien ordenadito. Y ahí uno dice, mira, tú puedes leer la Biblia completa durante un año siguiendo este método. ¿Ya? Ese método, obviamente, que para algunos es súper bueno. ¿Por qué? Porque dice, mira, estudiamos toda la Biblia, todos los profetas, y prácticamente en un año nos hemos leído toda la Biblia, incluyendo los profetas, incluyendo los escritos, los sapienciales, los libros de historia que trae ahí dentro de la Biblia. Listo, en un año. Pero pronto se te va a olvidar. O van a quedar pequeños trozos de información y cuando quieras recordar te vas a acordar a medias o probablemente te acuerdes, pero no completamente. A diferencia de cómo se estudia la Torá se estudia principalmente una vez a la semana, basado como lo estudia, por ejemplo, el judaísmo. A diferencia de las otras religiones, es que el judaísmo se concentra en poder estudiar los 5 primeros libros de Moisés, a lo que llama Torá, y que cada Shabbat, cada sábado, se estudia por porciones los 5 primeros libros, por porciones que durante un año completo, cada Shabbat se estudia por porciones.
Y esas porciones se llaman parashot, que viene de parashá, que es porción. Por lo general, las porciones que se estudian cada Shabbat o cada sábado, cada día de reposo, van a estar ligadas a estudiar un pasaje que por lo general a veces tiene 6 o 7 capítulos. Cada sábado, durante un año, que son aproximadamente 52, 53 y en algunos 54, se estudian los 5 primeros libros completos. ¿Cuál es la diferencia de estudiarla como la estructura que tiene, por ejemplo, la religión? Que al abarcar todo, por lo general no se abarca mucho. En cambio, cuando el judaísmo, por ejemplo, lo estudia porque así le fue transmitido a ellos, se estudian los 5 primeros libros, se retiene mucha más la información. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio la Torá, y esto a mí me pasó, por eso les digo, cuando yo estudio la Torá, tal cual el modelo, como lo aprendieron los antiguos, los hijos de Israel, automáticamente después es fácil memorizar el libro de los Salmos, es fácil memorizar Proverbios, y yo no digo que uno se lo aprenda de memoria, sino que sabe a qué apunta. Sabe unificar los mandamientos con lo que dice, por ejemplo, un pasaje en el libro de Proverbios, o lo que dice en Eclesiastés, o lo que dice en los Salmos. Es mucho más fácil retener información al estilo como lo estudian los sabios de Israel. ¿Ya? Entonces, yo no estoy desmereciendo, por ejemplo, que alguien pueda leer la Biblia durante todo un año, que coloque los salmos, los profetas, los escritos, el Nuevo Testamento, que le ponga todo como se dice. Pero la capacidad de retención va a ser muy distinta a cómo uno lo estudia basado en la Torá primero. ¿Ya? Quizás en esta charla no abordemos todo lo que incluye la Torá, porque la Torá no es solamente un libro. Como lo plantea la mística hebrea, la Torá es una inteligencia propia del Creador. Y eso ya nos cambia toda la perspectiva. ¿Ya? Entonces, amigos, en resumen de lo que estamos tratando ahora, lo primero que tenemos que entender para que se pueda absorber esta información que usted está escuchando es definir que así como usted compra un electrodoméstico, un producto, siempre ese producto viene con un manual de servicio, un manual de usuario común y corriente que le enseña a usted cómo es la máquina, cómo es el producto, el artefacto, qué precauciones tiene que tener, dónde tiene que conectarlo, qué condiciones eléctricas tiene que tener el ambiente donde se va a colocar este electrodoméstico, lo que no debe hacer, lo que sí debe hacer, las mantenciones, lo que debe y no debe hacer. Pero si ese producto o ese electrodoméstico o ese artefacto se echa a perder o no funciona, usted va a tomar o va a llamar, ¿cierto?, al call center y usted va a decir, ¿sabe qué? Tengo este producto malo. Ah, listo, va a ir un técnico o un ingeniero. Y ya, por ejemplo, si va el técnico y dice, no, esto hay que llevarlo al laboratorio, entonces se retira el producto y allá en el laboratorio se va a sacar el manual de servicio de ese producto y va a haber otra información que el usuario no conoce. Lo mismo sucede con la Torá. La Biblia y la Torá son, más o menos para que usted lo pueda graficar, la Biblia viene a ser como el manual del usuario común y corriente, y la Torá es ya cómo poder reparar la máquina. ¿Ya? Eso por una parte. Segundo, la escritura o la Torá no es un libro de historia. ¿Tiene historia? Sí, pero no es un libro de historia cronológica. Cuando uno lo empieza a estudiar, se va a dar cuenta de que hay cosas que no encajan
y eso uno lo puede saber cuando ya empieza a estudiar más profundamente la Sagrada Torá, y nos vamos a dar cuenta que tiene cosas que los pseudo eruditos dicen, ve, aquí se equivocaron porque en esta Biblia aquí hay una contradicción o aquí hay una parte que falta. Cuando nosotros estudiamos la Sagrada Torá, nos damos cuenta de que esas cosas están puestas a propósito. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber, y como aparece ahí en la pantalla, que la palabra Torah se escribe así con la Tav, con la Vav, con la Resh y con la Hei, partiendo de derecha a izquierda de sus pantallas. Así se escribe Torah. Y lamentablemente la gente ha traducido Torah como ley, ¿ya? Y la Torah no es la ley de Dios. La Torah contiene mandamientos, enseñanzas, tiene decretos, tiene testimonios, tiene historia y tiene un compendio de muchas cosas que van unificadas. Ahora, muy distinto a cómo la gente interpreta la palabra ley. ¿Ya? Cuando yo, perdón, cuando yo le digo a ustedes acerca de la ley, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Ley, algo malo, algo rígido, algo duro, algo que no me conviene. Pero si yo le dijera a ustedes que la Torá nunca se ha mostrado como una ley, sino que se ha mostrado como una enseñanza de un papá que le enseña a su hijo, mira, no te portes mal, te puede pasar esto, si tú haces esto, te va a pasar esto otro. Cuando nosotros vemos a nuestros padres o a nuestras madres, ¿cierto?, que nos enseñan cosas, por lo general en un hijo, si el padre enseña bien o los padres enseñan bien, por lo general sus hijos no van a interpretar que su papá es un general o un dictador o alguien que es una figura así como macabra, siniestra, sino que el hijo va a entender que su papá lo está corrigiendo porque lo ama, porque no quiere que se equivoque o quiere que aprenda una lección. De esa manera, la Torá está escrita como Torá y está entregada como una enseñanza. Entonces, ¿por qué hay algunas personas que no quieren leer la Torá? Porque piensan que es la ley de Dios. Sí tiene mandamientos, pero los mandamientos están planteados como enseñanzas, no como una ley rígida. Porque la palabra ley, cuando nosotros, por ejemplo, vemos una versión revisada de la Biblia Reina Valera, me parece que es la 1000 o la 2006. Lo voy a confirmar en la próxima charla. Por ejemplo, en la letra chica, cuando traducen ley, dice abajo Torah. Y voy a sacarle fotos para que la podamos ver en la próxima charla de lo que usted va a ver, o hay muchas versiones de la Biblia que hoy día a la palabra ley aparece con un asterisco indicando que la palabra ley no va ahí, sino que es la palabra Torah. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que no captó bien esta charla va a decir que yo estoy diciendo que la Torah no es la ley, o que no tiene ley. ¿Ya? Porque la gente a veces quiere oír lo que quiere oír. No, yo no estoy diciendo que la Torá no contenga mandamientos, porque la Torá sí tiene mandamientos, tiene testimonios, tiene decretos, tiene historias, tiene enseñanzas, pero la forma como lo plantea no es como una ley marcial, una ley dictatorial. Eso es lo que tiene que quedar claro, amigos, amigas. Y hay una forma de estudiarla, por supuesto que hay una forma de estudiarla, pero ¿cómo va a estudiarla si primero no conoce más o menos de qué estamos hablando? ¿Ya? Porque muchos, cuando van a estudiar la Torá o los 5 primeros libros, la gente tiene, no, ¿cómo voy a leer? Porque aquí
la ley de Dios es dura, es rígida, habla de los sacrificios, cómo tiene que cortar el animal, cómo tiene que castigar al pecador, a la gente que comete errores, pero cuando la gente lo plantea o lo muestra así como que fuera algo dictatorial, algo como, como algo terrible, algo siniestro, perdimos totalmente el foco. La Torá enseña cómo uno debe tratar a los animales, cómo uno debe tratar a su prójimo. El sistema del sacrificio o el corbán, cuando lo estudiemos, ¿ya? La gente lo único que ve mataron a un animal por un pecador. Pero cuando nosotros estudiamos la Torá, cómo se debe estudiar la Torá, nos vamos a dar cuenta de que ese pecador ya no le dan ganas de pecar, porque el sistema que tiene del corbán o del sacrificio, como así lo tradujeron, no es como la gente se lo imagina. No es llegar y que un pecador vaya y compre un animal y ahora lo presenta como sacrificio y matan al animal y queda listo. No, hay todo un procedimiento y para conocer ese procedimiento yo tengo que estudiar la Torá, tengo que estudiar qué significa todo lo que ahí me dice. El Creador dice, esto, bendiciones por la obediencia y maldiciones para la desobediencia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ah, no, que la ley es mala. Pero cuando tú te miras tu vida, y en tu vida, por ejemplo, no te dieron una formación, no te dieron una educación, y no te pusieron, por ejemplo, no te rayaron la cancha, como decimos acá en Chile, no te pusieron límites, ¿cómo ha sido tu vida? Una vida desordenada, una vida sin guía, una vida prácticamente viviendo la vida loca, no te pusieron reglas. ¿Por qué? Porque como no te pusieron reglas, mucho menos ahora que se trata de Dios, te vienen a poner reglas, tú dices, no, eso no va conmigo. Porque el problema que tú ves la ley o tú ves a la autoridad como algo terrible, cuando la Torá lo que realmente plantea es una forma de vivir y una forma de vida que es súper sana, por cierto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta charla, amigos, va a ser algo que a lo mejor a la gente no le va a gustar porque cuando la gente le cuestiona, ¿cierto?, las versiones de la Biblia, la gente tiende a defenderse y decir, no, me quieren quitar la palabra de Dios. No, si nadie le intenta quitar nada. Usted tiene su Biblia, perfecto. Pero vamos a analizarla desde el punto de vista hebreo y también desde el punto de vista de la mística hebrea. Y eso ya no es menor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Torá, estamos hablando de que la Torá viene del verbo yará. Y yará viene de expresiones como dar en el blanco, que significa como un arquero que tiene un objetivo, ¿cierto? Tiene un arco y una flecha y va a apuntar y luego suelta la flecha y ese disparo, ¿cierto?, llega al objetivo y a veces ese objetivo puede llegar chueco o simplemente no llegó. ¿Qué significa? Que la Torá es planteada como una persona que tiene su objetivo, está apuntando y tiene que estar tranquilo, sereno y luego con concentración soltar la flecha para que dé en el blanco. ¿Qué significa? La Torá realmente con sus mandamientos, lo que tradujeron como ley, en el fondo nos enseña a nosotros cómo vivir en la vida, tener un objetivo. Lo otro, también el verbo yará, de la cual proviene la palabra Torá, que significa enseñanzas, eso es lo que significa Torá, enseñanzas. No significa ley, significa enseñanzas. Eso es lo que significa Torá. Que tiene mandamientos, que tiene ordenanzas, que tiene decretos, que tiene juicios, sí, pero no está planteado como una dictadura, lo vuelvo a decir.
¿Por qué? Porque el verbo yará también significa enviar lluvia. Y el aspecto que quiere mostrar es que una gota de lluvia, esa gota que cayó de una nube, cae en un objetivo preciso. Todas las gotas de lluvia están contabilizadas por el creador para caer en el lugar que tienen que caer. No existe la lluvia por azar. No existe la coincidencia. El creador, cuando envía lluvia, la envía con un propósito en una tierra que necesita cierta cantidad de agua, ni más ni menos. Y aquí viene una pregunta interesante. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay huracanes, cuando hay tormentas, cuando se forman eh, catástrofes relacionadas con la lluvia? Es porque hay una desproporción de la naturaleza. Y esa desproporción, esa energía, es responsabilidad del comportamiento del humano. Pero si el hombre y la mujer se comportaran bajo los parámetros de la Torá, él dice que va a enviar a la lluvia, a la temprana y a la tardía. ¿Qué significa eso? Que, bueno, significa muchas cosas, pero en esta charla solamente apuntamos a que el creador, cuando dice que alguien que le busca, que le sirve, que le siga, él va a enviar la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Qué significa? Ni más ni menos, la lluvia y la cantidad de agua precisa para que la tierra absorba eso. Eso es la Torá. La Torá es lo que yo necesito para ser un buen padre, lo que yo necesito para ser un buen esposo, lo que yo necesito para ser un buen ciudadano, para ser un buen hijo del Eterno. Ni más ni menos. Y la palabra yará, o el verbo yará, también significa enseñar, por eso es que se llama Torá, enseñanza. Entonces cuando a ti te plantean que la Sagrada Torá es dar en el blanco, que es recibir la cantidad de agua necesaria, ni más ni menos, la necesaria, y que es enseñanzas, la perspectiva y la visión de su lectura nos cambia todo, amigos. Hoy día, a la gente, cuando le dicen, oye, ¿tienes un problema? Sí, tengo un problema, no sé cómo solucionarlo. Estudia la Torá. Es que ya me la he leído. ¿Estáis seguros? Me la leí completamente en el plan, ¿cierto? Como la religión lo plantea, y de hecho alguien puede decir, mira, yo la Biblia me la leí completa y no está lo que a mí me está pasando. Y yo les digo a toda esa gente, a todos esos amigos, ¿están seguros que la leyeron bien? Porque me atrevería a decir que todas las experiencias humanas y las experiencias sobrenaturales, todas están escritas en la Torá. La gran diferencia es cómo usted la interpretó. Me ha tocado muchas veces poder compartir algún consejo con algunos de nuestros amigos, y muchas veces le digo, pero acuérdate lo que le pasó a Abraham, acuérdate lo que le pasó a nuestros patriarcas. ¿Qué dicen? Lo mismo que te está pasando a ti. Tienes que tomar una decisión. Pero la gente dice, ¿pero qué decisión? ¿Cómo? ¿Cuál es tu problema? Mira, me dijeron que yo eh, no tengo que estar en este vecindario. Bueno, ¿acaso te olvidaste que en el pasaje bíblico, cuando le dice el Eterno a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no estás relacionándolo con lo que te está pasando? Y la gente queda pensando, quizás sea necesario que tú no vivas más en este lugar, o quizás el Creador te está estimulando a que busques otro lugar donde vivir. Y la gente recién empieza a tomar la escritura porque él pensaba, o aquella persona pensaba, que la historia de Abraham solamente le pasó a Abraham y a nadie más.
Por eso el gran problema de la gente que tiene problemas, cuando nosotros hemos tenido problemas, lo que menos hacemos es buscar el manual de la vida. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa que cuando nos compramos ese electrodoméstico, primero lo enchufamos a ver si funciona, cuando en el manual decía que primero había que quitar todos los plásticos que tenía adentro. Pero yo llegué y lo enchufé porque yo creo que sé. Lo mismo ocurre con la escritura. Eso pasa. Eso ocurre. La gente cree que bajo su instinto, bajo su lógica, bajo su percepción, su punto de vista, no se equivoca. Y la Torá viene a mostrarnos cuán equivocados estamos. Algo muy importante que muchos místicos dicen, mira, la Torá, la que fue entregada en el monte Sinaí, fue en un tiempo entregada de manera oral. Hay un versículo que lo testifica y lo testimonia cuando habla de nuestro patriarca Abraham, que él dice que, me parece que en Génesis capítulo 12, me parece que allí dice, mi siervo Abraham guardó mis mandamientos, mis ordenanzas, mis leyes, mis juicios, cuando no estaba escrita la ley o la Torá. Entonces, que hay versículos que afirman que la Torá fue entregada de manera oral antes del Sinaí, hay hartas referencias. Pero aquí no estamos enfocando a la formalidad. El Creador dice, ahora yo la voy a entregar de manera escrita. Lo interesante que la mística hebrea, y aquí vamos a entrar a un tema que puede ser muy contradictorio para muchos, es que cuántas Biblias, o cuántas Torot, o cuántas Torá, llamémoslo así para que se pueda entender, existen. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 30, 12, dice que no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Se está refiriendo a la Torá. Los investigadores y los místicos nos hablan que así como la Torá sagrada se inicia con la segunda letra del alfabeto hebreo, quiere decir de que hay una creación que empezó con la primera letra del alfabeto hebreo. Y esa información no la tenemos. Hay algunos que piensan que hay otra creación escrita con la tercera letra del alfabeto hebreo. ¿Por qué se llega a esa deducción? Porque cuando nosotros leemos nuestra escritura, la escritura sagrada o la Torá, la primera palabra se inicia con Bereshit, que significa por los principios. Y parte la primera letra con la segunda letra del alfabeto hebreo. Y aquí la Kabbalah y la mística nos habla, dice, momento, aquí tienes que poner atención. La Torá de este universo, o de esta galaxia, o de este planeta, fue entregada con la segunda letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, hay otras que están en otras dimensiones, en otra galaxia, como quiera llamarlo usted. Pero la que tenemos nosotros, la que apunta a Deuteronomio, es la que nos sirve en este plano. ¿Por qué llegan a esa deducción? Porque el texto dice, y algunos dicen, no hay hartas Torah, o no hay harta escritura, hay solo una escritura. Porque aquí en Deuteronomio 30, 12 dice, no está en el cielo, porque ya fue entregada, dicen algunos. Cuando uno empieza a estudiar estos pasajes, claro, la gente dice, aquí dice claro, no está en el cielo porque la Torah fue entregada al hombre, al pueblo, y ya la tenemos nosotros, por lo tanto no hay otra. Cuando nosotros empezamos a estudiar, a analizar más profundamente, el texto está apuntando a que no hay otra Torá
de esta dimensión, escrita para nuestra dimensión, que no hay otra en otro lugar, sino que esta sirve, esta Torá sagrada, es para nosotros porque funciona en este plano para nosotros. Si yo estuviera en otro plano, yo voy a recibir otra Torá. Y aquí entramos nosotros a un tema que, por ejemplo, a mí me encanta, porque son temas bien densos, bien complicados, que la gente no se atreve a estudiarlo, y es que esta teoría de que la Torá que tenemos nosotros es para este plano, para esta dimensión, pero si yo salgo de esta dimensión a otra dimensión, va a haber otra Torá. Y este no es un pensamiento que me lo he inventado, sino que está bien fundamentado en investigaciones como por ejemplo de Gershon Scholem. Gershon Scholem, en su investigación acerca de la Kabbalah y del misticismo, se da cuenta que los antiguos cabalistas sabían que la Torá que fue entregada en el Sinaí es una Torá para niños. ¿Por qué? Porque cuando uno la empieza a estudiar, se va a dar cuenta de que Dios, el bendito sea, el santo bendito, siempre está repitiendo lo mismo que repitió en un capítulo anterior. Y vas a guardar el Shabbat, y vas a guardar todos estos mandamientos, y después empieza a hablar de otra cosa, y después vuelve a decir, y te acordarás del Shabbat, o te acordarás de honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando uno la empieza a leer, dice, claro, es una Torá que está diseñada como instrucciones que Dios le hace para gente que está en una estatura de niño, que hay que estar repitiéndole una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero saliendo de este plano, cuando dejemos este plano material, probablemente ya estemos en otra estatura. Probablemente ya seamos adolescentes, espiritualmente hablando. Y ahora las instrucciones van a ser otra, pero siempre conservando una raíz. Así como usted tiene un niño o una niña, que usted le da instrucciones y le tiene que repetir una y otra vez y le da las mismas instrucciones, cuando va creciendo, esas instrucciones ya están asumidas. Pero como ya está creciendo, su cerebro también se está desarrollando de manera distinta. Por lo tanto, ahora la cosa cambia y van a cambiar ciertas cosas y ciertos privilegios va a empezar a tener ahora nuevos y también ciertas responsabilidades. Perdón. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, que por ejemplo los antiguos cabalistas decían, momento, no te equivoques, la Torá que nos fue entregada en el monte Sinaí es una Torá para esta dimensión, para este plano, para este planeta, para este universo, pero eso no quiere decir que no haya otra en otra dimensión, en otro plano, con otras reglas, con otras leyes, con otros cuerpos. No sé si me entiende. ¿Y cómo llegan a esa deducción? Fácil, porque dicen, así como el alfabeto hebreo empieza por la Aleph y termina por la Tav, y nuestra Biblia, por así decirlo, nuestra escritura, la que fue entregada en el Sinaí, en vez de empezar con la primera letra, empezó con la segunda. ¿Y cuál es la segunda? La Bet. Por eso es que parte con Bereshit, en el principio o por los principios. Entonces, la mística dice, ¿por qué el Creador nos entregó una Torá que empieza con la Aleph? ¿O por qué no nos entregó una Torá que empieza con la letra Gimel? ¿O con la Dalet? ¿Con la Hei? ¿Con la Vav? ¿Con la Zayin? Llegando a la Tav. Los cabalistas de la antigüedad decían que el Creador bendito sea, así como hay 22 letras hebreas, a nosotros nos entregaron la Torá que corresponde a la segunda letra. Pero cuando salgamos de este plano, nos van a entregar otra. Ahora es muy interesante porque la Kabbalah plantea que nunca vamos a dejar de aprender.
Por lo tanto, en otro plano, en otra dimensión, cuando dejemos esta materia, nos vamos a ver con una Torá más elevada. Entonces, cuando dice el texto no está en el cielo, la pregunta es ¿a cuál cielo pertenece? ¿A cuál cielo está diciendo que no está la Torá porque descendió para nosotros? Porque la que tenemos sirve para este cielo. O sea, de este cielo bajó a la tierra para que nosotros viviéramos en este planeta. Por lo tanto, ¿cuántos cielos existen? Es una pregunta que la dejo ahí en el tintero. ¿Cómo llegan a la conclusión también los místicos que la Torá no es un simple libro que alguien puede decir, este es un libro de historia? No. Según la mística, hay diferencias entre las primeras tablas, o lujot, y las segundas tablas. ¿Cuáles tablas? Hay dos relatos, o mejor dicho, hay un relato que lo muestra el libro de Éxodo y hay un relato que lo muestra el libro de Deuteronomio. En Éxodo aparece de dos formas y en Deuteronomio también aparece de dos formas. En algunas muestran más detalle y en otras no tanto. Por ejemplo, las primeras tablas de piedra escritas con el dedo de Dios dice así: Éxodo 31, verso 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, cuando vemos más adelante, de aquí del 31, y vemos que Moisés, entre el 31 y el 34, ocurrió algo. Moisés venía con las lujot, o lo que tradujeron como tabla, pero es lujot. Moisés ve en la escena del becerro de oro y dice que rompe las lujot, y la mística dice que provocó una gran explosión porque hay una diferencia grande en que estas tablas, las primeras que el Eterno entrega a Moisés, venía en un material distinto. ¿Cuál es ese material? La piedra. Y el Zohar habla cómo se llamaba esa piedra incluso. La gran diferencia del 31 de Éxodo y el número 34 de Éxodo es que en esta oportunidad, en la segunda, Dios, el bendito sea, Adonai, le dice: alízate dos tablas de piedra como las primeras. Pero esta vez la instrucción se la dice a él, a Moisés. En otras palabras, el material venía de otra manera ahora. Le dice a Moisés: tú ahora vas a alisarte o vas a elegir piedras para yo escribir la Torá. La gran diferencia es precisamente que las primeras, Dios no le dice a Moisés: búscate unas piedras, sino que esta venía ya lista con el material. Entonces, la mística observa los grandes detalles entre el capítulo 31 y el capítulo 34. ¿Por qué? Porque hay un problema que ocurrió con el becerro de oro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que hay diferencias entre las primeras tablas y las segundas tablas, cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver detalladamente, el texto dice: Moisés, búscate ahora piedras para yo volver a escribir la Torá como las primeras. Y aquí hay una gran diferencia porque la mística estudia los grandes detalles, aunque sea una sola letra que esté diferente, aunque el relato parezca igual, pero en hebreo, si hay una letra diferente, es porque esa letra tiene o contiene algo misterioso. Y quiere, ¿cierto?, el Eterno, que indaguemos y busquemos más. Entonces, antes de finalizar, lo que aquí me está diciendo, o me está entregando, según la mística hebrea, es que hay grandes diferencias entre las primeras y la segunda tabla.
Si bien es cierto, como dice la mística y enseña, que las primeras tablas venían con la escritura de Dios, con el dedo de Dios, de una manera más revelada. Venían las cosas mucho más claras y venía con un conocimiento mucho más abierto. Pero en las segundas tablas el conocimiento venía no tan abierto, pero sí venía con las mismas palabras. ¿Y cómo nosotros lo podemos deducir? Cuando nosotros estudiamos la técnica del seruf o la permutación, que es cambiando la posición de las letras hebreas, nos damos cuenta, como lo hace la Kabbalah, que una palabra, yo al cambiarla de posición de letras, formo nuevas palabras. Eso hace la diferencia entre un texto y otro. Por ejemplo, la palabra Keter, la palabra corona, yo lo puedo cambiar de posición y aparece la palabra Karet, que es divorciado, o cortado, o raído. Pero cuando yo pongo de nuevo la posición de las letras en su orden normal, aparece la palabra corona. Y la corona se colocaba, ¿cierto?, en el hombre casado y en la mujer casada. La corona. ¿Qué significa? Que estaban casados. Entonces, cuando yo cambio la posición de las letras, se forma la palabra caret. ¿Qué significa? Que algo fue cortado, fue sacado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Con una técnica hebrea. Pero para llegar a esa técnica hebrea, yo tengo que conocer ese lenguaje, tengo que conocer esa técnica. Y esa técnica, en las segundas tablas, son un poco más difíciles de poder sacarla. Y las primeras tablas ya venía revelada con las mismas palabras, sin modificarla, pero con las mismas palabras, escritas de otra manera. Así lo plantea la mística, que si el creador cambió o venía con un tipo de piedra, y ahora que Moisés las quebró por el pecado del becerro de oro, en otras palabras dijo, este pueblo no es digno de recibir esta Torá. Las quebró. Por eso que nunca le reprochó el Eterno a Moisés el que haya quebrado las tablas las primeras. La pregunta es cómo se quebraron. Y la mística hebrea revela más o menos cómo pudo ser eso. Y el Eterno nunca le dijo, pero ¿qué hiciste, Moisés? Moisés, tú rompiste en mitad mi ley. No. Él le dice, hazte tú ahora con tus piedras y yo te voy a escribir las mismas palabras. Las mismas palabras. No dice la misma forma de las palabras. Y aquí entramos a un tema muy, muy profundo, que es los detalles. ¿Cómo lo dijo Dios? ¿En qué forma y en qué verbo? Y eso es lo que hace interesante a la Torá. Espero, amigos, que esta charla haya sido de gran ayuda para ustedes y que no se asusten cuando hablamos de estos temas un poco más profundo, porque nadie le está diciendo que deseche la Biblia que usted tiene, sino que la invitación es a explorar un poco más. Así que agradecido de su tiempo y obviamente que vamos a empezar a estudiar acerca de la Torá y cómo leerla y cómo estudiarla, y también empezar ya a estudiar las parashot. Así que un abrazo y gracias por compartir este video, amigos.